Y ciertamente, Padre, hay muchas veces, Señor, que nuestra vida no demuestra eso, Padre, porque a veces somos arrastrados, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, opera en nosotros, Señor. Tú nos estorbas, mi Dios. Tú obras en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y desde nuestro profundo corazón, Señor, sí te decimos, Padre, que tú eres todo para nosotros, Señor. ¿A dónde más iremos, Señor? Todo lo demás, Señor, solamente es pasajero, Jesús. Nada llena, nada satisface, solamente tu presencia, solo tu palabra, Jesús. Y hoy venimos, Señor, declarando nuestra necesidad, Jesús, nuestra dependencia de ti, solo de ti, Señor. Y perdónanos, Padre, porque muchas veces somos arrastrados, Señor. Pero ¿a dónde más vamos, Señor? Solamente a ti, solo a ti, Jesús. Dígale al Rey, nuestro Dios. En esta ocasión, Señor, que vengo delante de ti, no quiero pedirte nada, solo quiero. Ya nos diste todo, Jesús. En esta ocasión, Señor, que vengo delante de ti, no quiero pedirte nada, solo quiero confesar que tú eres todo para mí, la razón de mi existir, el motivo de mi vida. Te adoro, mi Señor, tú eres todo para mí, la razón de mi existir, el motivo de mi vida. Te adoro, mi Señor. En esta ocasión, Señor, que vengo delante de ti, digamos a nuestro Dios. Una vez más en esta ocasión, Señor, que vengo delante de ti, no quiero pedirte nada, solo quiero confesar que tú eres todo para mí, la razón de mi existir, el motivo de mi vida. Yo te adoro, mi Señor, tú eres todo para mí, la razón de mi existir, el motivo de nuestra vida, de nuestra adoración, Jesús. Venimos a adorarte y a darte la gloria, Jesús. ¿Por qué pedirte más, Señor, si ya diste todo en la cruz, Señor? Nos compraste, Señor, con precio de sangre, la sangre preciosa del Cordero. Y te alabamos y te decimos gracias, Jesús, porque en ti estamos completos, Padre amado. En ti hay plenitud de gozo, Señor. En ti hay plenitud, Señor, de paz, de amor. Estando en tu presencia, Señor, hayamos suplidas todas nuestras necesidades, Señor.
Contentos, Señor, contentos con lo que tenemos, contentos con lo que somos, Señor, porque esa es tu voluntad, Jesús. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Gloria a Dios. Le voy a dar lectura y vamos a pedirle a Dios que nos hable esta noche, que sea su Espíritu Santo y no sea el hombre, amén. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Santo, una vez más, mi Señor, te damos a ti toda la gloria, Padre. Tú has cambiado nuestro lamento en gozo, Señor. Ya no hay más tristeza en nuestra vida, Señor. Ahora tenemos esperanza. Ahora sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros, padres, hemos creído porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que ninguno puede venir a Cristo si no le es dado del Padre. Y a nosotros, Señor, nos has traído a tu reino. Nos has librado del poder del diablo, del poder del pecado. Nos has libertado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través del sacrificio de Cristo. Hoy somos nuevas criaturas, Señor. Hoy te conocemos, hoy tenemos temor de Dios, hoy tenemos amor a Dios, hoy servimos a Dios. Gracias, Padre. Señor, te rogamos que en esta noche sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a través de mi boca. No queremos oír palabra del hombre, Señor. La palabra del hombre no sirve para nada. Es tu palabra, Señor, la que nos santifica. Es tu palabra la que nos edifica, Señor. Es tu palabra la que nos hace crecer, la que nos restaura, la que nos lleva a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Es tu palabra, Señor. Háblanos en esta noche, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. ¿Qué tema estamos viendo para los que vienen por primera vez o no han venido? Diga, estamos viendo la doctrina del pecado. Amén. Hace una semana vimos que el hombre que no tiene a Dios tiene conceptos equivocados acerca de ¿qué? Del pecado. El hombre piensa que no existe el pecado. El hombre piensa que sus pecados no son tan grandes, que no es una persona tan mala. De hecho, usted sabe que cuando muere una persona, nunca faltan la gente ignorante que dice, ay, era bien bueno esa persona. Sí, sí lo has escuchado, ¿verdad? Toda esa gente está ignorante, hermano, porque Dios no mira por fuera. ¿Dios qué mira? Dios mira el corazón. Dios sabe, hermano, que todo hombre es perverso. Dios sabe que todo hombre adultera con sus ojos y con su corazón. Dios lo sabe. Dios sabe que todo hombre, hermano, tiene amargura y odio en su corazón. Dice la palabra de Dios que en la boca del hombre hay veneno, que con su boca hiere a la gente, y es verdad. ¿Cuántos saben que es verdad? Y aunque la gente niegue que hay pecado, el pecado es real. Basta ver cómo está el mundo, hermano, para ver que el pecado existe. El mundo está en una desgracia total. Matrimonios destruidos, gente viciosa, gente en la cárcel, gente con SIDA por causa del pecado. Hoy vamos a ver ese tema, hermano, que es las consecuencias del pecado. ¿Qué vamos a ver? Las consecuencias del pecado. ¿Tú has oír a gente ignorante que dice que el culpable de cómo está el mundo es Dios? ¿Sí has escuchado? Mira, hermano, hay una historia en internet que es real. En el año 1918, en el país de la URSS, se atrevieron a llevar a Dios a juicio. La gente está media tonta, ¿no? ¿Cómo ves esa gente? Agarró una Biblia y la llevó al juzgado y la puso en una silla. Vino el fiscal y se atrevió a juzgar a Dios diciendo que Dios había cometido crímenes contra la humanidad. El hombre está tan ignorante y tan ciego, hermano, que cree que Dios es culpable de cómo está el mundo. Porque el mundo está como está, es por causa del pecado del hombre. No es culpa de Dios, no es de Dios la mancha, dice la palabra de Dios. El pecado es del hombre. Amén. Mira, dice la palabra que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El hombre, de su propia naturaleza pecaminosa, le lleva a hacer el mal, hermano. ¿Por qué crees que hay guerra en el mundo? A ver, ¿por causa de Dios? ¿Por qué hay guerras en el mundo? Por el pecado.
Porque el hombre en su corazón sin Dios, mira, una persona que no tiene a Dios, hermano, tiene odio en su corazón, aborrece a Dios. Ya lo hemos enseñado. ¿Cómo sabemos que alguien aborrece a Dios? No guarda ninguno de sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos guarda? No guarda ni uno. Y Jesucristo lo dijo: el que no guarda mis mandamientos me aborrece a mí y aborrece a mi Padre. Y todo mundo, hermano, vive en una total desobediencia y está pagando las consecuencias ¿de qué? De su pecado. Mira, ¿qué dice Santiago 4:1? Vamos a Santiago 4:1. Si quieres ver esa historia que te digo, fue real. Se atrevieron a juzgar a Dios. ¿Y qué crees? ¿Cuál crees que fue el veredicto ahí? Lo hallaron culpable, porque leyeron la Biblia y vieron que Dios mató a miles de personas en el diluvio, mandó matar a todo un pueblo y lo encontraron culpable. ¿Qué crees cuál fue el juicio que le declararon a Dios? Fusílenlo. ¿Qué creen que se atrevió a hacer esta gente, hermano? Agarraron fusiles y contra el cielo le dispararon. O sea, fíjate la ignorancia, la ceguera, la torpeza de la humanidad, que se atreve a culpar a Dios. Fíjate por qué hay guerras en el mundo, y te vas a dar cuenta también por qué hay guerras en tu casa. Si es que hay pleitos en tu casa, fíjate por qué. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre quiénes, hermano? Entre vosotros. ¿No es de vuestras, qué dice? Pasiones, las cuales combaten ¿en qué? En vuestros miembros. ¿Por qué hay guerra entre un país y otro país? Por el pecado que está en ellos, hermano. El hombre por naturaleza odia a su prójimo. A ver otra vez, el hombre por naturaleza ¿qué? Odia a su prójimo, le roba, le miente, le engaña, le asesina. Como veíamos ahorita lo que nos estaba diciendo nuestro hermano Adrián, que secuestraron a una niña de 5 años. Esa gente aborrece al prójimo. ¿Por qué un esposo engaña a su esposa? La aborrece. Aunque le diga te amo, aunque le dé su gasto, con el acto de engañarla, ¿qué le está diciendo? Te odio, te aborrezco, te voy a causar un mal que te dañe. ¿Usted sabe cómo es una persona que ha sido traicionada por su pareja? ¿Sabe el dolor que ha de sentir esa persona? ¿Y usted cree que su pareja le ama? ¿Por qué dijimos que hay violaciones? Porque no hay amor al prójimo, hermano. No hay, porque alguien le roba a otra persona, la odia, la aborrece, no tiene amor hacia su prójimo. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que resumió Dios, el Señor Jesucristo, toda la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, si cumpliéramos con esos 2 mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo estaría la humanidad? ¿Cómo viviríamos en esta tierra? A ver, ¿cómo viviríamos? Estaríamos en el paraíso. Mira, no habría secuestros, no habría violaciones, no habría adulterios, no habría golpes de un hombre a una mujer, no habría. ¿Cómo viviríamos? En el paraíso. Así vivía Adán y Eva. Y Dios los puso en ese lugar y solo les pidió una cosa: no coman de este fruto, porque el día que comas de este fruto, ¿qué dice? Morirás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron y pagaron las consecuencias. A ver, ¿qué pagaron? Las consecuencias. Mira, Adán ni se imaginó lo que iba a traer su pecado, ni siquiera se lo imaginó. Él escuchó a Dios oír que dijo: el día que comas morirás. No lo entendió, hermano, no entendió la gravedad. Así hay gente que todavía no entiende la gravedad de su pecado. Estamos pecando contra un Dios santo e infinito, hermano, y el castigo va a ser infinito, va a ser eterno. La gente ni siquiera se imagina que al morir va a ir a un tormento eterno. A ver, ¿a dónde va a ir la gente? Ni siquiera se imagina, y peca con una ligereza, hermano, así, con la mano en la cintura, dice groserías, miente, fornica, adultera, es borracho, no tiene ningún temor hacia Dios. La ira de Dios, hermano, se revela desde el cielo. Vamos a verlo en Romanos
1:18. Hoy tenemos que crecer en el temor de Dios, hermano, porque estamos ante un Dios santo que no va a tener por inocente al culpable y que Él revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:18. ¿Ya lo tiene? Porque ¿qué dice ahí? Porque la ira de Dios. ¿Qué te imaginas que es la ira de Dios, hermano? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas que sea la ira de Dios? Porque la ira de Dios va a venir sobre todos aquellos que no guarden sus mandamientos, aquellos que rechacen el evangelio de Cristo. Va a venir la ira de Dios. La gente ni siquiera imagina lo que es la ira de Dios. ¿Cuántos vieron la película de la Pasión de Cristo? ¿Alguien se ha preguntado por qué Cristo sufrió tanto en la cruz? Por la ira de Dios. ¿Sabes quién castigó a Jesucristo en la cruz? Dios su Padre. ¿Por qué lo castigó de esa manera? Por el pecado de nosotros. Él llevó nuestros pecados. Hermano, dicen los que estudian más profundamente la Biblia que lo que le hicieron a Cristo Jesús en esa película quedó corto a lo que realmente le hicieron. A Cristo le arrancaron literalmente los pedazos de carne. A Cristo le dieron de palazos en la cabeza, le escupieron en su rostro, le arrancaron su barba, le pegaron en sus partes. Eso es lo que dice el original. Tenemos que entender lo que es la ira de Dios, hermano, cómo Dios aborrece tanto el pecado. La gente no entiende por qué Dios trajo el diluvio hace 1000, 2000 años, perdón, como 4000 años. No sabe por qué trajo el diluvio. ¿Por qué trajo el diluvio y mató a tanta gente en el tiempo de Noé? Por el pecado. ¿Por qué trajo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Por el pecado. Y hoy en día, hermano, la gente, lo vimos hace una semana, se burla del pecado. Para él el pecado es una diversión. Para él el pecado no es tan grave. Peca y sigue pecando. Y la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué se revela? Dice ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde se revela? ¿Contra qué se revela su ira? Contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién, hermano? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando tú ves que viene un terremoto, ¿qué se está mostrando ahí? La ira de Dios. ¿Se revela contra qué? Contra toda injusticia e impiedad que hay en la tierra. Y la gente culpa a Dios como si Dios no fuera a castigar el pecado. Dios castiga el pecado. Él le dijo a Adán, el día que comas, morirás. Al poco tiempo, a los 900 años, ¿qué le pasó a Adán? Murió físicamente. Y espiritualmente, ¿cómo vivió un tiempo? Muerto espiritualmente. Mire, ¿qué dice Ezequiel 28:14? Vamos a ver dónde se originó el pecado. Ezequiel 28:14. Gloria a Dios. Vamos a ver que cuando Dios hace a sus criaturas, las hace como perfectas, diga perfectas. Vean cuando Dios creó a este ángel querubín, ¿cómo lo creó? ¿Ya lo tiene? Ezequiel 28:14. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaba? En el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era este ser? ¿Cómo lo creó Dios? Perfecto. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti que Dios crea a este ángel perfecto. Estaba en la presencia de Dios y se le ocurre poner en su corazón ser semejante a Dios. A ver, ¿qué puso en su corazón este ser? Ser semejante a Dios. Satanás, que en ese tiempo era un ángel, veía que Dios era adorado. Él puso en su corazón que él fuera adorado. Y él dijo, subiré y me sentaré y pondré mi trono ahí y seré semejante al Altísimo. Le vino ¿qué? El juicio de Dios.
y fue arrojado a la tierra como un demonio. Y vino a la tierra y engañó al hombre e hizo pecar al hombre. Y el hombre también pagó la consecuencia de su pecado. Ahora, ¿sabes qué consecuencia trajo cuando pecó este ángel? ¿A cuántos ángeles arrastró? A la tercera parte de ángeles del cielo. ¿Alguien ha leído cuántos millones son de ángeles allá arriba? Millones de millones. Millones de ángeles, hermano, siguieron a este ser maligno y ahorita están esperando el juicio de Dios para ser arrojados al lago de fuego. ¿Son grandes las consecuencias o son pequeñas las consecuencias? Millones de ángeles, hermano, están esperando el día del juicio para ser arrojados al lago de fuego y no tienen ninguna posibilidad de salvarse. Nosotros, los humanos, gracias al Señor Jesucristo, ahora tenemos la oportunidad de librar la ira de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién, hermano? En la Virgencita, en los sacramentos, en tus buenas obras. ¿En quién es la vida eterna? Es un regalo de Dios. En Cristo Jesús. Todo el que crea en Cristo Jesús, que murió por sus pecados y le reciba como el Señor de sus vidas, no irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero vean las consecuencias. Vamos a ver cómo crearon al hombre. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Gloria a Dios. Usted recuerde que cuando le predique usted a alguien y no quiera oír la palabra de Dios o no le haga caso a la palabra de Dios, es porque no es ¿qué? No es oveja. ¿Quiénes pueden oír la palabra de Dios? Las ovejas del Señor nada más. Eclesiastés 7:29, ¿lo tiene? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo al hombre, hermano? Recto. Pero ellos buscaron ¿qué? Muchas perversiones. A ver, otra vez, ¿cómo Dios hizo al hombre? Recto. Ellos buscaron ¿qué, hermano? Por eso dice la palabra, hermano, que no es de Dios la mancha. Mira, vamos a ver este texto, que quede claro. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Jamás nos atrevamos, hermano, a culpar a Dios. Siempre que sucede una desgracia, se muere alguien o le pasa algo a alguien, siempre culpa a Dios, hermano. Y no se pone a mirar que es su pecado el que lo está llevando a todas esas consecuencias. Deuteronomio 32:4. ¿Ya lo tiene? Él es la roca, cuya obra, ¿cómo es la obra de Dios? Es perfecta. Porque todos sus caminos, ¿cómo son los caminos de Dios? Son rectitud. Dios de verdad. ¿Y cuánta iniquidad hay en Dios, hermano? Ninguna iniquidad hay en Él. ¿Cómo es Él? Es justo y recto. La corrupción no es suya. ¿De quién es la mancha, hermano? De sus hijos. ¿Cómo nos llama el Señor? Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿de quién es la corrupción? ¿Dónde está el problema, hermano? De que no vivamos en la bendición de Dios. ¿Dónde está el problema? En el pecado. Aún como cristianos, hermano, muchas familias no viven con las bendiciones de Dios, aún como cristianos. Yo por ahí escucho que siguen con pleitos, con ofensas, con gritos, con amarguras. Y Cristo nos trajo a una vida de abundancia. A ver, ¿a qué vida nos trajo Cristo? A una vida de abundancia. Él vino a darnos una vida ¿de qué? De abundancia. ¿Cuál es la evidencia de que Dios está en tu casa o está en tu vida? Que en tu casa hay amor. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Si en tu casa hay amor, Dios está en tu casa. Si en tu casa hay paz,
Dios está en tu casa. Si en tu casa hay misericordia y puedes perdonar a tu esposo o a tu esposa que te ofende, ahí está Dios. Pero si en tu casa hay pleitos, gritos, odios, resentimientos, amargura, Dios no está en tu casa. Y lo hemos enseñado para que nadie se engañe. Dile que está a tu lado, no te vayas a engañar, porque Dios es amor, y donde está Dios, ahí hay amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el problema, mira, hermano, de que vivamos mal es el ¿qué? El pecado, la desobediencia. Vaya usted a Génesis 3:22. Génesis 3:22. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron, hermano? Fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Sí lo has leído? ¿Sí te imaginas la consecuencia tremenda que es estar sin Dios, hermano? ¿Cuántos vivieron sin Dios? ¿Cuántos pagamos la consecuencia de vivir sin Dios mucho tiempo? Mira, fíjate qué dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue ¿qué? Tomado. El hombre fue expulsado del huerto del Edén, fue expulsado de la presencia de Dios y ahora está pagando las consecuencias. ¿Por qué hay tanta religión, hermano? ¿Por qué hay tanta religión y todas las religiones van en camino de muerte? ¿Por qué hay tanta religión? ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Todo hombre que está separado de Dios no conoce la verdad y está siguiendo a un hombre ciego, y si sigue a ese hombre ciego, los dos se van a ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué hay tanta religión? ¿Por qué hay tanto ministro que profesa predicar la verdad y no la predica? Porque Dios no está ahí, hermano. Cristo dijo: a mí no me recibes, cuando venga otro en mi nombre, a ese vas a recibir. Y todo el mundo, hermano, está confiando en un hombre, está confiando en la religión de sus padres y no puede confiar en la palabra, porque en él hay un velo. El hombre está ciego, el hombre está en tinieblas. Dice la escritura que el que está en tinieblas no sabe ni siquiera dónde va. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú conoces el camino? Pregúntale: ¿tú conoces el camino? ¿Tú quieres ver si alguien está ciego? Pregúntale: ¿conoces el camino? Y no te sabe qué responder. ¿Cuántos conocen el camino? ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Habrá dos caminos? ¿Cuántos caminos hay? Jesucristo. El hombre ni siquiera sabe cómo llegar a Dios, ni siquiera sabe, lo está buscando a través de una religión, a través de sus buenas obras, va rumbo a la condenación. El hombre está tan ciego, dice las escrituras, tan ciego, que de un árbol corta un pedazo para calentarse y para hacer comida, y con otro pedazo hace un dios, se hinca y adora ese árbol. ¿Cómo está el hombre? Está ciego, hermano. El hombre no sabe ni cuál es el propósito por el cual está en este mundo. A ver, pregúntale a que está a tu lado: ¿sabes por qué estás en este mundo? ¿Sabes por qué te creó Dios? ¿Sabes para qué te creó Dios? Allá afuera todos están viviendo una vida sin sentido. Todas las cosas tienen un propósito, todas las cosas. Esa silla, ¿para qué fue creada? Para sentarte. ¿Para qué fue creada una mesa? Para que te sientes ahí, comas. Todo tiene una función, todo. Este micrófono fue creado con una función, para poder hablar y que se escuchara la voz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué fuiste creado? Diga: para servir y adorar a Dios. Y si no cumples con ese propósito, vas a ser echado a la basura, al basurero, que es el lago de fuego. El hombre no sabe ni de dónde viene, ni qué está haciendo, ni a dónde va. Nosotros conocemos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El hombre, hermano, por estar separado de Dios, ahora es esclavo del pecado. El hombre está pagando las consecuencias de estar separado de Dios. No puede dejar un simple cigarrito. No lo puede dejar. ¿Por qué no lo puede dejar? Es esclavo del pecado. No puede dejar de tomar.
Tiene que buscar ayuda con otros hombres alcohólicos anónimos para que le ayuden a dejar de tomar. El hombre separado de Dios está pagando las consecuencias de no tener a Dios en su vida. Está ciego, está muerto, es esclavo del pecado, no puede dejar de ver pornografía, no puede dejar de fornicar, no puede dejar de mentir, no puede dejar de robar. Es esclavo del pecado. Pero los cristianos, gracias a Dios en Cristo, Él nos ha hecho libres. ¿Nadie dice amén? ¿Qué nos ha hecho Cristo? Libres. Ya el pecado no se enseñorea de un cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Espero que esté viendo las consecuencias, hermano. Todas las consecuencias. ¿Por qué ahorita hay amargura en mucha gente? No tiene a Dios. Y aún mucha gente que se dice cristiana. No puede haber un cristiano, hermano, que tenga amargura. No puede haber. Si Cristo está en tu corazón, así como Él te perdonó, tú puedes perdonar. ¿Cuándo dicen amén? No puede haber. ¿Pero por qué vive la gente en amargura? Porque no tiene a Dios, porque está separado ¿de quién? De Dios. Mire, hermano, ¿qué dice Isaías 59:1? ¿Usted sabe que el mundo tiene un montón de problemas? ¿Sí lo sabía? Tiene hijos en la cárcel, tiene hijas que ya las embarazaron, tiene hijos que nacieron mal, tiene muchas desgracias. ¿Y si sabe usted que la gente religiosa y va y le ora a su Dios? ¿Y usted cree que Dios las oye? No los oye. No los oye. ¿Por qué no los oye? A ver. Porque dice la Escritura que Dios no oye al pecador. Así dice la Escritura, Él no oye al pecador. Él oye a aquel que viene por medio de Cristo y se acerca por medio de la sangre de Cristo. A ese sí lo acepta y lo escucha. Tú vas a ver, mira, toda la humanidad está en desgracia, toda, y toda está clamando a un Dios, pero no al Dios de la Biblia, porque ni siquiera lo conoce y ni siquiera sabe cómo acercarse a Él. ¿Qué dice Isaías 59:1-2? Mira. He aquí que no se ha acortado, ¿qué, hermano? La mano de Jehová para salvar. ¿Tú crees que Dios no puede ayudar a la humanidad, hermano? ¿Tú crees que no? Ni se ha agravado su oído para qué, hermano? Para oír. Entonces, ¿por qué Dios no oye a este mundo que está en pecado? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué el hombre está separado de Dios? Por sus pecados. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros. ¿Qué han hecho ocultar? Su rostro para no qué. Si aquí hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, así llores, Dios no te escucha. Hubo un hombre que menospreció la bendición de Dios llamado Esaú. Él dijo: no quiero la primogenitura, y se la vendió a su hermano por un plato de lentejas. Después lloró delante de Dios y ya no hubo bendición para él. Todo aquel que no venga por medio de Cristo ante Dios no va a ser recibido, no va a ser escuchado. Así se esté muriendo, así esté gritando, haga lo que haga, su oración no será escuchada. La única manera de que Dios pueda oír nuestra oración es a través de un arrepentimiento verdadero y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que se atreva a adorar a Dios no siendo hijo de Dios, todo lo que hace es una abominación delante de nuestro Dios. Él solamente acepta toda ofrenda por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Que quede claro. Entonces vean cómo hay una división entre el hombre y Dios. Hay una separación por causa de ¿qué? De sus pecados. Jeremías 5:25. Porque el hombre vive en desgracia, hermano. Jeremías 5:25. ¿Ya lo tiene? Vuestras iniquidades, a ver, ¿nuestras qué? ¿Qué es iniquidades, hermano? Nuestros pecados han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué, hermano? ¿Por qué no nos va bien? Nuestro pecado. El pecado siempre va a ser un estorbo para que Dios nos pueda bendecir, hermano. Dios bendice, hermano, aquel que le teme, aquel que le obedece, ahí se bendice Dios.
Hay un texto, hermano. Ve lo que dice este texto, mira, Proverbios 3:33. Proverbios 3:33. Este texto apenas se lo dio a un hermano para que se lo llevara a una familia que vive muy mal y no sabe por qué vive muy mal. Fíjate lo que dice Proverbios 3:33. ¿Ya lo tiene? La maldición de Jehová, a ver otra vez, ¿qué, hermano? ¿Está dónde, hermano? En la casa del impío. Si aquí hay alguien que le va muy, muy mal, que de plano le va muy mal en su casa, con su esposa, con sus hijos y yo no sé, no hay paz, no hay amor, es porque ahí hay ¿qué? Hay pecado. ¿Qué hay que hacer con el pecado, hermano? Hay que sacarlo, hay que arrepentirnos. ¿Qué dice? Pero bendecirá, ¿qué, hermano? ¿Dios a quién va a bendecir? La morada de los justos. Dile que está a tu lado, ¿quieres que nos vaya bien? Vamos a meditar en la palabra de Dios y a obedecerla. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, mujeres, respeten a sus maridos. Tu marido es tu cabeza, sujétate a tu marido. Si lo haces, mujer, ¿qué hay en tu casa? Hay bendición. A ver, ¿qué hay? Bendición. Mujeres, dice Dios que tu cuerpo no es de ustedes, es de sus esposos, y que no se nieguen a su esposo. Si obedecen, ¿qué pasa? Hay bendición en tu casa, hay bendición. Y digo esto porque es lo que más pasa, hermano. Es lo que más pasa. Pero vienes a orar, vienes a adorar y quieres la bendición de Dios. No te va a llegar la bendición. La bendición de Dios, ¿a quién se la da? A los que obedecen. ¿A quién se la da, hermano? A los que obedecen. Maridos, ¿quieres la bendición? ¿Quieres que Dios oiga tus oraciones? Trata a tu mujer como a vaso más frágil. Respétala, no la ofendas, no la lastimes, no te burles de ella y viene la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, mira, la iglesia está llena de quejas. Todos se quejan contra todos, todos acusan a todos. Mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa. Mira, hermano, ahorita los que tienen hijos pequeños están a tiempo de que crezcan bien. Enséñales la palabra y dales buen testimonio y al rato te vas a evitar dolores de cabeza. No esperes que al rato tu hijo haya ya embarazado a una mujer, no esperes que tu hijo ya esté en la cárcel y estés chillando, no esperes pagar las consecuencias de tu pecado. Ahorita, dile que está a tu lado, ahorita hay tiempo. Ahorita hay tiempo de corregir y de que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita, hermano, hay tiempo. Vamos a ver qué dice Proverbios 10:27. ¿Cuántos saben que se mueren muchos jóvenes? ¿Por qué se morirán muchos jóvenes? Por el pecado. Por el pecado. Si una persona empieza a tomar desde los 12, 13 años, ¿cuánto puede vivir? Si sigue tomando. ¿Tú crees que puede vivir muchos años? Se va a morir, se le va a pudrir el hígado. Una persona que fuma y que empezó desde corta edad y ya tiene 20 años fumando, ¿qué le va a dar a esa persona? Cáncer de pulmón. Y si iba a vivir 80 años, no llega a los 80 años. ¿Qué dice Proverbios 10:27? El temor de Jehová, ¿qué hace, hermano? Aumentará los días. ¿Sabes que hay una promesa en el mandamiento de los que si los hijos honran a los padres, ¿qué les da Dios? Larga vida. Jóvenes, quieren vivir mucho tiempo y bien, honren a sus padres, sujétense a sus padres, amén. Más 2 años de los impíos, ¿qué dicen? ¿Cuánta gente se ha muerto de sida y joven? A ver, millones. ¿A cuántos jóvenes han asesinado en las pandillas? ¿Por qué? El pecado. El pecado. Siempre el pecado va a traer graves consecuencias y la obediencia a Dios va a traer ¿qué? Bendición. Amén. Miren, Jeremías 46:27. Jeremías 46:27.
Dios, hermano, por medio de Cristo, ahora nos puede perdonar. Pero dice que de ninguna manera nos va a dejar sin castigo si seguimos pecando. ¿Qué dice Jeremías 46, 27? ¿Ya lo tiene? Dice así: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Aquí está hablando Dios de que iba a salvar a Israel de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Cuántos de aquí ya tienen a Cristo por Señor y Salvador? ¿Cuántos ya tienen la seguridad de que tú no vas a ir al lago de fuego? Amén, ¿verdad? Gracias a Dios, ninguna condenación hay para nosotros. Pero ¿qué hay de los pecados que cometemos a diario los cristianos? ¿Qué hay de esos pecados? Dios nos va a castigar aquí, nos va a disciplinar. Dios a sus hijos los disciplina. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué hace Dios con sus hijos? Los disciplina. Así como tú disciplinas a tus hijos cuando hacen algo malo, así Dios nos disciplina. Ese castigo, esa disciplina, hermano, nadie nos la va a quitar. Lo que hagamos aquí, aquí lo vamos a pagar. Aquí nuestro Padre nos va a disciplinar. Ahora, no tomemos en poco esa disciplina. ¿Cuántos han leído la historia de David? David, como hijo de Dios, cayó en adulterio y mandó a asesinar al esposo con la que se metió. Dios le trajo disciplina a este hombre. Vamos a verlo. Vaya usted a 2 de Samuel 12, 7. Yo espero ahorita que con esta historia que vamos a ver, hermano, ya no tengamos en poco el pecado y tengamos temor a la disciplina de Dios. Gracias a Dios no vamos a ir a condenación, pero no tengamos en poco la disciplina de Dios. ¿Qué dice 2 de Samuel 12, 7? Aquí David ya había pecado. Dios le manda a un profeta que le cuenta una historia donde un hombre le había robado la única oveja a otro hombre, y vean cómo responde aquí David. ¿Ya lo tiene? Desde el 5 vamos a leer. Entonces, ¿qué hizo David cuando escuchó que una persona le había robado una ovejita a una persona que nada más tenía esa ovejita? Se enojó David, se encendió el furor de David, ¿cómo? En gran ¿qué? Manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de ¿qué? Vean cómo David, él como rey, tenía que juzgar. ¿Cuál fue el juicio de David hasta esta persona que le robó su única corderita? Muerte. ¿Qué le dice Natán a David? Dice ahí, y debe el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Vean, esta persona no tuvo misericordia. ¿Por qué David se metió con la esposa de Urías? Porque no tuvo misericordia, no tenía amor hacia Urías, hacia su mujer. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Cuántos saben que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Si ya nos bendijo o no nos bendijo. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual, vida eterna, sabiduría, libertad, paz, gozo, etcétera. ¿Por qué pues tuviste en poco? ¿Qué tuvo en poco David? Cuando no obedecemos a Dios, ¿qué hacemos, hermano? Tenemos en poco la palabra de Dios.
haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, vean la disciplina de Dios a David. No se apartará, ¿cuándo, hermano? Jamás de tu casa, ¿qué? La espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. A ver, ¿qué le pasó a David? ¿Alguien sabe qué es lo primero que le pasó a David? ¿Qué desgracia le pasó a David? Murió su hijo que tuvo con Betsabé. Dios le quitó la vida al niño. ¿Cuánto crees que le duele a un padre ver a su hijo morir y luego saber que por su pecado su hijo murió? ¿Cómo crees que estaba David? David lloraba, hermano. David se tiró días en el suelo y ayunó y le clamaba a Dios que no matara al niño. ¿Qué hizo Dios? Mató al niño. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar sin castigo. No nos va a dejar sin castigo, hermano. Hermano, mira, aquí nadie ha caído muerto. En la iglesia del tiempo de los apóstoles, cuando una persona se atrevía a mentirle al Espíritu Santo, caía muerto. Lee la historia de Ananías y Zafira. Y eso, hermano, a nosotros nos ha de parecer así como muy fuerte, pero ¿sabes qué pasaba cuando venía la disciplina de Dios a sus hijos en ese tiempo? En la iglesia había temor. A ver, ¿qué había en la iglesia? Si aquí Dios un día se muriera alguien y Dios dijera, sigan pecando y van a morir, ¿qué habrían nosotros? Pero como mira, pecamos y no pasa nada. Y algunos no pasa nada porque no son hijos de Dios, porque el que es hijo de Dios va a ser ¿qué? Disciplinado. Entonces, con Dios, hermano, no podemos jugar. Estamos ante un Dios que aborrece el pecado y castiga el pecado. ¿Cuántos dicen amén? No tomemos tan a la ligera la fornicación, el adulterio, porque vienen consecuencias graves. Aquí le quitaron la vida al hijo de David. ¿Qué mal le pasó a David? A ver, ¿qué mal le pasó? Violaron a su hija. A ver, ¿qué le hicieron? Violaron a su hija, Tamar. ¿Quién cree que la violó? Otro de sus hijos de David violó a su hija. Otro dolor a David. Ahora, otro hijo de David llamado Absalón mató al que violó a su hermana. Y ahí otro dolor a David. Mataron a uno de sus hijos. Después ese hijo Absalón le quiso quitar el reino a David, lo quiso matar para quedarse con el reino y mataron a Absalón. Y David lloró, hermano, a gritos. A ver, ¿qué hizo David? Lloró por su hijo Absalón. Ese texto vamos a verlo. Segunda de Samuel 18. No esperemos, hermano, que venga algo a nuestras vidas así. Segunda de Samuel 18:32. ¿Ya lo tiene? El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? ¿Qué preguntó David? Que si su hijo estaba ¿qué? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Le estaba diciendo que Absalón ya lo habían matado. Entonces el rey, ¿qué le pasó a David, hermano? Se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Cómo era el dolor de David, hermano? Era muy, muy grande, hermano. Pidámosle a Dios, hermano, misericordia si estamos pecando, si estamos fornicando. Pidámosle a Dios misericordia, porque Dios de ninguna manera nos dejará sin castigo. ¿A cuánto nos quedó claro, hermano? Mira, vamos a ver esta cita, Números 21. ¿Qué pecado cometió este Moisés, hermano? Cuando Dios le dijo: háblale a la roca.
La golpeó. ¿Sabes cómo lo disciplinó Dios? No vio la tierra prometida. Imagínate a Moisés 40 años caminar con un pueblo rebelde que lo quería matar, que lo quería apedrear. 40 años soportando a un pueblo, soportándolo, cuidándolo, enseñándole la palabra. Comete un solo error y le dicen: no vas a entrar, no vas a ver la tierra prometida. Un solo error, hermano, que golpeó ¿qué? La roca. ¿Qué dice ahí Números 20? ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el 1 al 12. Algunos no saben la historia. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mire, hermano, cuando hable Dios, dile que está a tu lado, cuando te hable Dios, pon atención. A ver otra vez. Cuando nos hable Dios, ¿qué hay que poner? Todo lo que hoy escuchaste o escuché yo, no se nos vaya a olvidar al ratito. Y llegues a tu casa, mujer, y empiezas a gritarle a tu esposo, y empiezas a maldecir, y empiezas, pon atención a lo que Dios dice. Vean lo que Dios le manda hacer a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Sí vio lo que le dijo Dios a este Moisés? Que le hablara a la peña, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer la peña? La roca, ¿qué iba a hacer? Iba a dar agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo, hermano? Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Dios le había dicho que la golpeara? Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, vean el castigo de Dios, la disciplina de Dios a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A ver, ¿cuántos ven la gravedad aquí del pecado de Moisés? Fíjate, 40 años Moisés dándole vueltas al desierto con la esperanza de un día entrar a la tierra prometida, y Dios le dice: no la vas a ver. ¿Saben que Moisés le rogó a Dios? Le rogó a Dios que la dejara ver la tierra. ¿Qué crees que hizo Dios? No lo escuchó. Vamos a verlo. Está ahí en Deuteronomio 3:23. 3:23. Cuando Dios ya nos declare la disciplina, hermano, ya hay que aceptarla como hijos de Dios, y eso nos va a ayudar a madurar, a ser más temerosos de Dios, a vivir más en santidad. Mira, ¿qué dice ahí Deuteronomio 3:23? Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, ¿qué hizo Moisés? Oró a Dios. Orar es rogar, suplicar. Le suplicó a Dios: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Vean, aquí le daba la gloria a Dios. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová, ¿qué? Se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no
me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Cuántos ven la gravedad de las consecuencias del pecado? No esperemos, hermano, a que Dios nos discipline. ¿Si han leído, hermano, qué le pasa a aquel que toma la cena indignamente? ¿Sí lo han leído? ¿Cuántos saben que celebramos la cena del Señor cada cierto tiempo la celebramos? Si alguien la toma indignamente, dice la palabra de Dios, puede morir. Así lo dice la Biblia, que muchos que tomen la cena indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, alguien que esté viviendo en fornicación, alguien que esté viviendo en adulterio, alguien que tenga odio en su corazón y se atreva a tomar la cena del Señor, dice que muchos están enfermos y muchos han muerto. ¿De qué me habla ahí? La disciplina de Dios, porque Dios no pasará por alto el pecado de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tengamos cuidado porque hay consecuencias. Ya cerramos con esta cita, Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Te imaginas la gente que piensa que el cristianismo es lo más fácil? ¿Es fácil nuestro caminar, hermanos? ¿Cómo es nuestra puerta? ¿Cómo es la puerta de los impíos? Ancha, ¿verdad? ¿Hacia dónde les lleva? A la perdición. ¿Ya lo tiene? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró, hermano? La muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Si hoy ves que la gente se muere y se va a ir al infierno, ¿por qué es? Por el pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión. Mire, vean la diferencia aquí del don y del pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno, por el pecado de Adán, ¿qué pasó? Murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué abundó para los muchos? La gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Vean, pecó Adán y todos fuimos condenados, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué reinó por el pecado de Adán? La muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. A ver cómo estamos ahorita, hermano, vivos por uno solo. ¿Por quién? Por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres. ¿Qué vino, hermano? La justificación de vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si aquí hay alguien que no tiene a Cristo en su vida, que no obedece la palabra de Dios, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y confiese a Jesucristo como su Señor y su único Salvador, y Dios perdonará sus pecados y no irá a condenación sino a vida eterna. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermano, a poder entender la gravedad del pecado, a que no se nos haga tan costumbre o tomemos a la ligera el pecado, mi hermano. El pecado trae grandes consecuencias. Por el pecado nuestro Señor Jesucristo fue azotado y herido por Dios. Dios revela su ira desde los cielos contra toda injusticia e impiedad. Padre Santo, aquí estamos, mi Señor. Sabemos que ya no hay ira para los hijos de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Señor, y te damos las gracias, Padre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestro castigo
que por sus llagas fuimos curados, Señor, lo sabemos y lo creemos, Padre. Ahora te pedimos, Padre, a vivir una vida de santidad, Señor, apartada del mal, porque tú no eres un Dios que se complace en las injusticias, Señor. Y escrito está, mi Señor, que no tendrás por inocente al culpable. Ejemplo nos has dejado en tu palabra, mi Señor, de cuánto aborreces el pecado, Señor, y de que vas a castigar al que peque, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Padre, la gravedad del pecado, mi Señor, para que nos apartemos, para que te temamos todos los días de nuestra vida, para que nos santifiquemos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a entender tus mandamientos, a poner atención, Señor, y a obedecerlos. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ante tus pies y a ti yo clamaré. Quiero ver tu rostro, en ti yo esperaré, en tus promesas confiaré. Quiero ver tu gloria. Abre mis ojos, escudriña mi corazón, inclina tu oído a mi oración. Me humillo de tus pies y a ti yo clamaré. Quiero ver rostro, en ti yo esperaré, en tus promesas confiaré. Quiero ver tu gloria. Abre mis ojos, escudriña mi corazón, inclina tu sana, oh Señor, quita la maldad de esta humanidad, dale libertad, fluye tierno amor de tu corazón, escucha el clamor en este